En la estructura literaria del relato de la creación del Génesis, la institución del matrimonio, que aparece en la séptima sección de Génesis 2, es paralela a la institución del sábado, que aparece en el séptimo día en Génesis 2, 1 al 3. Y este paralelismo numerológico destaca una lección de gran importancia: la relación entre Dios y la familia humana, que debe entenderse a la luz del sagrado matrimonio. Este tema se repetirá en los primeros pasos del pueblo de Israel en la época del Éxodo. Y el motivo de los celos, a menudo asociado con el motivo del adulterio marital, se encuentra, por ejemplo, en el documento del pacto del Decálogo en Éxodo, en Números y también en Deuteronomio. Porque el pacto entre Dios y su pueblo se entiende en términos conyugales. Dios ama a su pueblo e Israel debe amar a Dios en cambio. Y la palabra hebrea yada, o sea, conocer, que describe la relación sexual íntima y personal entre esposo y esposa, se usa para referirse a la relación entre Dios y su pueblo. Y por estas razones es imperativo estudiar las dimensiones bíblicas de la relación conyugal para comprender mejor el significado de la metáfora conyugal. En un momento regresaré, así que busca en tu Biblia Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, uno de mis versículos favoritos. Dice Apocalipsis 19:9, y él me dijo: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La Biblia contiene muchas historias de amor que revelan poderosamente diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. El matrimonio, la más íntima de las relaciones, es una escuela en la que, si participamos de ella de acuerdo con el modelo original de Dios, podemos descubrir profundas lecciones acerca de su amor por nosotros, de nuestra relación con Él y de lo que ha estado dispuesto a hacer para redimirnos. Las ideas modernas acerca del amor y del matrimonio han distorsionado nuestra capacidad de apreciar lo que Dios intenta enseñarnos por medio de la unión matrimonial. Y aunque la pecaminosidad humana ha pervertido enormemente el matrimonio, como casi todo, el matrimonio puede aún ser un poderoso vehículo para comunicar la verdad, incluso la verdad profética. Además, promover la dicha humana. Además de hacerlo, el matrimonio debería ser una escuela en la que aprendamos profundas lecciones acerca de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Así que hoy veremos lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio y analizaremos ejemplos de matrimonios bíblicos adecuados e inadecuados, porque estos ejemplos nos ayudarán a comprender cómo se relaciona Dios con su pueblo, incluso cuando éste lo decepciona. Además, aprenderemos algunas lecciones acerca de su amor que nos servirán para entender mejor los eventos de los últimos días. Bueno, pocas metáforas bíblicas subrayan tanto la intimidad de la relación que Dios anhela tener con la humanidad como la del matrimonio. Porque esta metáfora se utiliza con tanta frecuencia en la narración bíblica que aparece de forma tan señalada en el Apocalipsis, es imperativo entonces que al estudiar la Biblia comprendamos lo que Dios quiere decir cuando la utiliza en su palabra, cuando usa estos ejemplos. Vamos a ver cómo refleja el matrimonio humano el vínculo de Cristo con la humanidad. Vamos a Génesis y compararlo con Efesios. Génesis 2 nos dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En una ocasión en que Jesús se dirigía a los fariseos, citó el relato del Génesis acerca del matrimonio de Adán y Eva, ante lo cual los fariseos preguntaron lo siguiente: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla a la esposa repudiada por su marido? Es que Moisés era considerado como un profeta fundador de la nación.
Imagina lo que significaba cuestionar al autor de la institución matrimonial, enfrentándolo con su propio profeta. Como de costumbre, los fariseos intentaban así demostrar que las enseñanzas de Jesús contradecían las Escrituras. El matrimonio fiel y para toda la vida fue el ideal establecido por Dios al crear al ser humano. Por desgracia, la humanidad caída arruinó este don fundacional de Dios. Tal vez no sea una coincidencia que, dada la importancia que las Escrituras asignan al matrimonio, este haya sido siempre objeto de ataques implacables. Y junto con el sábado, el matrimonio es uno de los dos dones que se nos concedieron en el Edén. Y ambos pretendían demostrar el deseo de Dios de mantener una relación íntima con sus criaturas humanas. El matrimonio, la unión íntima de dos personas imperfectas, siempre será motivo de tensión. A su vez, el matrimonio entre la Iglesia y Cristo es la unión entre un Salvador perfecto y una esposa muy imperfecta. Sin embargo, es posible aprender acerca del amor de Dios a partir de lo que representa un buen matrimonio. He aquí 3 principios para el matrimonio. En primer lugar, perdona a tu cónyuge, aunque no lo merezca, así como Cristo nos perdona, aunque no lo merezcamos. Segundo, acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a pesar de los nuestros. Y tercero, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo. ¿De qué manera podrían estos 3 principios basados en el Evangelio ayudarnos no solo a entender cómo se relaciona Dios con nosotros, sino también cómo apoyar a cualquier matrimonio? Bueno, Ezequiel capítulo 16 presenta una imagen asombrosa de la consideración de Dios hacia su pueblo. Resulta que la nación de Israel es descrita allí como una bebé abandonada en un campo para que muriera. Y Dios, representado como un caminante, la recoge, la lleva a su casa, la higieniza, la protege y la sustenta durante años y cuando se ha vuelto una mujer, se casa con ella. Es una poderosa imagen de una unión matrimonial insólita. Dios dijo a Israel, su esposa figurada, que bajo su cuidado llegó a ser hermoseada en extremo. Y cuando Dios la encontró por primera vez, nadie la consideró hermosa. Es que era una niña desechada y abandonada para que muriera. Pero a medida que Dios se ocupa de ella, se hacía cada vez más hermosa hasta que se convirtió en el tema de conversación del mundo. Y esto fue particularmente cierto en los primeros tiempos de los reyes hebreos, bajo David y Salomón. La reina de Etiopía incluso hizo un viaje especial para ver por sí misma el esplendor de Israel. Sin embargo, la belleza de Israel era un don de Dios. Era hermosa y atraía la atención de las naciones precisamente porque era su esposa. Dios dice que su belleza era perfecta, así como también el esplendor que Dios le había otorgado. Este es un tema recurrente en la Biblia. La esposa de Dios es hermosa no por mérito propio, sino porque Dios la ha hecho objeto de su favor. Y de manera similar, los creyentes somos hermosos a los ojos del cielo no por algo que hayamos hecho, sino por el favor de Dios, por la salvación que Él nos ha hecho objeto, Somos hermosos porque estamos cubiertos de su justicia, la justicia de Dios mismo. Todo estaba bien hasta el siguiente versículo de Ezequiel 16:15 y nos dice así. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para ser de ellos. Amados, fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios. Y cuando las criaturas de Dios asumen que su hermosura es propia, esa belleza se rebaja y comienzan los problemas. ¿Cuáles son los peligros de confiar en nuestra propia hermosura? ¿Cómo podríamos pensar que hay algo en nosotros que nos convierta en meritorios ante Dios o nos hace merecedores de su amor? ¿Cómo podemos resguardarnos del orgullo espiritual? Y ahora la petición que Dios le hizo al profeta Oseas es tal vez una de las más extrañas que jamás hayan hecho a uno de sus siervos, que se casara con una prostituta. ¿Tú recuerdas la historia? Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender desde la perspectiva divina el dolor que le provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos. Dios había elegido amorosamente a su esposa, Israel, que lo engañó una y otra vez. Y pese a ello, y sorprendentemente, Él la aceptó nuevamente y la restauró. Ahora comparemos Oseas 1 con Apocalipsis 17 y veamos qué nos dice.
Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mira, ¿qué tipo de prostitución se menciona aquí? ¿Y qué lecciones puede aprender la iglesia cristiana de la historia de Oseas? ¿De qué manera ha repetido la iglesia los pecados de Israel del Antiguo Testamento? La Biblia revela que los errores del Israel antiguo serían repetidos en gran medida por la iglesia cristiana. El pueblo que había hecho pacto con Dios se descarrió antes del exilio al adoptar las prácticas idólatras de las naciones paganas vecinas. Y a principios del siglo IV después de Cristo, la iglesia cristiana vislumbró lo que le pareció que podía llegar a ser una situación ventajosa para ella. Así que cortejó a Constantino, el emperador de Roma, y lo invitó a resolver sus disputas internas. Tanto en el caso de Israel de antaño como el de la Iglesia Apostólica, el pueblo de Dios se alejó de su relación con Él para encontrar en otros las presuntas soluciones de sus problemas. Y a la luz de las palabras elegidas por Dios en el mensaje de Ezequiel, no solo estaba señalando lo que su pueblo había hecho mal, sino también cómo se sentía él a causa de ello. Quienes han sido traicionados por un cónyuge pueden comprender los sentimientos de devastación que nuestra infidelidad a Cristo produce en los atrios celestiales. Quizá lo más asombroso de la historia de Oseas sea cuán lejos llegó para redimir a su esposa descarriada. Y resulta notorio de que el llamado final de Dios a salir de Babilonia está dirigido a su propio pueblo, no a extraños. Él lo conoce íntimamente y lo ama. Y mientras el mundo se dirige presuroso hacia su peor hora, Dios sigue ofreciéndonos la redención que le costó su propia sangre. Más que ninguna otra cosa, la cruz de Cristo debería ser para nosotros la mayor demostración de cuán fervientemente desea el Señor salvar a su pueblo descarriado. Por eso pregunto, ¿de qué maneras puede hoy cualquier iglesia, incluso la nuestra, fornicar espiritualmente? Cuidado, amados, con mezclar la verdad con el error. Y cuidado con presentar solamente parte de la verdad. Cuando Abraham ya era anciano y pensaba sin duda en las promesas que Dios le había hecho acerca de su posteridad, y esto está en Génesis 15, encomendó a su criado de mayor edad y confianza una tarea solemne, y esto está en Génesis 24. Y nos dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, ¿por qué era tan importante para Abraham que su hijo no se casara con una de las hijas de los cananeos? Por muy exclusivista que pudiera parecer su admonición, la cuestión para Abraham era espiritual, no étnica. Era teológica, no nacional. Es que Abraham conocía muy bien la degeneración moral de las prácticas religiosas cananeas, además de su culto a dioses falsos, y sabía lo fácil que sería para su hijo caer en esas prácticas si se casaba con una cananea. De hecho, la historia de gran parte del antiguo Israel, e incluso de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, ha sido una en las que el pueblo de Dios, que debía dar testimonio acerca de Dios, el Dios verdadero, ante el mundo, quedó atrapado
en y se contaminó con sus falsas enseñanzas y creencias religiosas. Quizás el gran ejemplo de esta triste realidad haya sido la introducción del domingo, el día pagano de culto dedicado al sol, en lugar del día bíblico de adoración, el séptimo día semanal o sábado. Una realidad que jugará un papel prominente en los últimos tiempos. No cabe duda de que estamos emparentados con nuestro Creador y que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hemos sido separados de Él por el pecado. Sin embargo, todavía se nos considera la esposa adecuada para Él. Y aunque nuestras decisiones equivocadas puedan hacer que el matrimonio sea innecesariamente turbulento, Dios ama a su esposa, es decir, a nosotros, más que nosotros a Él. Por eso pregunto, ¿qué decisiones podemos y debemos tomar cada día para fortalecer nuestro amor hacia Dios? Y al mismo tiempo, ¿qué decisiones disminuirían nuestro amor hacia Él? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 9, y terminamos con uno de mis versículos favoritos. Y nos dice así. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella será concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y en este texto se celebran dos cosas simultáneamente, el fin de la prostituta y las bodas de Cristo con su esposa. ¿Cómo es posible que ambos acontecimientos sean en realidad y al mismo tiempo demostraciones del carácter justo y amoroso de Dios? Es que la infidelidad tiene un precio muy doloroso. Las consecuencias se extienden a la vida de los hijos y de otras personas. Incluso el más paciente de los cónyuges agraviados puede llegar a descubrir que hay un punto de no retorno más allá del cual la unión matrimonial ya no puede ser restaurada. Y cuando nuestro mundo llega a un punto en el que los corazones se hayan endurecido al punto de que ya no haya arrepentimiento, no tendrá sentido continuar la historia y prolongar el sufrimiento producido por el pecado desenfrenado. Aunque hay pesar por los perdidos, quienes han sufrido bajo la dispensación del pecado pueden celebrar que finalmente ha terminado y que la tierra es restaurada de acuerdo con el designio original de Dios. Esta vez no habrá un alejamiento de Dios, porque hemos aprendido dolorosamente que Dios tenía razón acerca de la devastación resultante de separarnos de Él. Leo Apocalipsis 21, 1 al 4. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué significan aquí las imágenes del matrimonio? ¿Y por qué están llenas de esperanza y promesa? ¿Cuál es nuestra seguridad acerca de la esperanza presentada en estos versículos? Ellen White lo explica estos misterios en Testimonios, volumen 3, página 103, y dice, el matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión de Cristo con su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos. Amados, Cristo sufrió un dolor inimaginable cuando el género humano lo rechazó y se entregó a otros dioses, pues dio todo el afecto que solo Él merecía. Y aún así se entregó por nosotros y pagó en sí mismo por nuestras infidelidades, por nuestros adulterios, para que si nos arrepentimos y nos apartamos de ellos, vivamos para siempre conforme a su promesa. Bueno, y ahora para concluir, diré que al notar cuánta información contiene la Biblia para ayudarnos a comprender la profecía,
puede resultar tentador aplicarla en exceso. Porque a lo largo de los siglos algunos cristianos han enfatizado el simbolismo y las imágenes presentes en los relatos bíblicos al punto de que prácticamente empiezan a tratar la narración histórica como si se tratara de un mito. Y aunque existen diversos niveles o estratos de significado en casi todas las escrituras, debemos recordar que Dios utiliza a menudo acontecimientos reales que implican a personas reales y los utiliza para instruirnos acerca de sus interacciones futuras con la iglesia. Por ejemplo, aunque las bodas de Caná pueden aportar vislumbres útiles acerca de la metáfora del matrimonio utilizada en la profecía, las bodas fueron un acontecimiento literal. Mira lo que dice el deseado de todas las gentes. Dice así: la palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Bueno, allí tenemos la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que es muy conocida y apreciada por los estudiosos de la Biblia. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de los eventos de los últimos días? ¿Es significativo que el novio se retrase? ¿Qué lecciones podría enseñar esta parábola acerca de nuestras relaciones individuales con Cristo, a diferencia de cómo se relaciona Cristo con la iglesia corporativamente? Piensa en las falsas prácticas que se han introducido en el cristianismo. Además de la obvia, el domingo en oposición al sábado bíblico, ¿qué otras falsas creencias han ingresado? ¿Cómo han penetrado y qué podemos hacer no solo para protegernos de ellas, sino también para ayudar a otros a ver lo que ellas realmente son? ¿De qué manera son los mensajes de los 3 ángeles un intento de hacer precisamente eso, de ayudar a las personas a percibir las falsas creencias que han contaminado la fe bíblica? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu mensaje, por tu palabra tan clara. Gracias por amarnos tanto. Perdónanos, que a veces nos apartamos, a veces como iglesia, a veces como individuos. Y gracias por restaurarnos, por aceptarnos nuevamente. Queremos permanecer unidos a ti, demostrarte cuánto te amamos, porque tú nos amaste primero. Ayúdanos a serte fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos todos en un viaje hacia la vida eterna, ¿verdad? Y las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.